¿Qué tal, señores estudiantes? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Buenos Buenos días. días. Buenos días, mister. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a pasar lista, jóvenes. ¿Qué hay de novedades? Paola Abigail Abril, Presente. Beatriz Alegría. Presente, buenos días. Buen día. Profe, no me Diana puse en la lista. Muñoz. Está Paola Abril. Sí, profe, aquí estoy. Ya. Puñay. Israel Cabrera. Presente, profe. Javier Ceballos. Roberto Cornejo. Kevin Presente, licenciado. Cornejo. Sí, aquí estoy, presente. Ya. Kevin Coronel. Paola Chiliagana. Presente, Liz. Ujú. Silvia Marisol Chimbo. Diana Espinosa. Presente, licenciada, buenos días. Buen día. Alejandro Mazabanda. Presente, Lisa, buenos días. Buen día. Valentina Monserrate. Presente, buenos días. Buen día. Anaí Mulio. Presente, buenos días, dicen. Buen día. Gloria Alicia Paway. Estefanía Paredes. Mariuxi Pasto. Presente, licen. Evelyn Peñafiel. Sandra Piligua. Leonel Purina. Diana Paola Quinatoa. Presente, licenciada, buenos días. Buen día. Alison Rodríguez. Kerly Sánchez. Ricardo Sánchez. Presente, Lisa, buenos días. Buen día. Nayeli Serrano. Javier Tualombo. Micaela Vera. Presente, listo. Disculpe, Javier Colombo. Tualombo. Helen Vera. Patricia Villena. Dicen buenos días. Lisette Viteri. Presente, licenciado, buenos días. Bien. Jesús Orlando y una Panta. Presente, Licen, buenos días. Buen día. Jeremy Zamora. Buenos días, Licen, presente. ¿Alguien más que entró en último momento? ¿Qué dice el chat? Ceballos, Licen. Evalios dice. Ipunina. ¿Alguien más? Nadie más. 2, 4, 6, 8, 11. 11 de 30 a 19. Vamos a ver.
Listen, David Dígame. Punina tiene problemas con el micrófono. ¿Qué pasa, señor Zamora? David Punina tiene problemas con el micrófono, por eso no respondió a la lista. ¿Quién? Davis Punina. Ya le puse en la lista. Ah, ya dice, gracias. Bien, jóvenes, como ustedes pueden ver, el tiempo pasa inexorablemente. El tiempo no nos perdona a nadie. Mire, ya estamos en la antepenúltima semana. La otra semana les voy a tomar una prueba de 17 preguntas sobre 1,75 y revisar alguna cosita más. Y la semana 16 del examen principal, yo les he de pasar casi inmediatamente las notas. Todo está registrado en la plataforma y listo. De las defensas que estaban haciendo, ¿cuántos grupos faltan ya? No hemos hecho ninguno, porque la última clase tuvimos esa capacitación. Ya, entonces empezamos Sí. ahora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna novedad. Caso contrario, vamos a empezar. Déjame tener un esfero a la mano. Voy a compartir pantalla y que el grupo número 1 se presente. Les recuerdo que hoy a las 10:30, ¿cómo es? A las 11:30, tienen un test. Y van a tener dos test más, el de la semana 15 y el de la semana 16. Ya les. Eso tendrán muy en cuenta para que sigan revisando los trabajos que se les ha enviado. Yo les dije que se intercambien para que no tengan problemas. A ver, ¿quiénes conforman el grupo 1? Por favor, repito. Este es Dalila Alegría y Paula Abril, profe. A ver, preséntense. Paola Abril y Alegría dice no. Sí, profe. Grupo número 1. Abril y Alegría. Yo tenía un compañero de apellido Alegría en la escuela. Era monito, como solemos llamar nosotros los serranos. Era el más grande de la clase, flaco, alto. Abril, Paola y la otra, Beatriz Alegría. Listo, grupo número 1. La pantalla, todo es de ustedes. Ya, profe, ya le comparto con pantalla. Ujú. Ya, buenos días, profesor y compañeros. Nosotros nos ha tocado sobre los elementos de estadística y las distribuciones de variables aleatorias discretas. Ya, bueno, tenemos lo que son elementos de la estadística. En primer punto tenemos como el concepto de una estadística.
En sí, la estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar y analizar datos con el fin de deducir las características de un grupo o población objetivo. Su importancia radica que es una fuente de información altamente confiable para la toma de varias decisiones. Ya, también tenemos lo que son partes de una estadística. Ya, esta se divide en tres partes. Tenemos la obtención de datos, que nos proporciona métodos para obtener datos que permiten dar respuestas claras a preguntas concretas. Tenemos también el análisis de datos, se ocupa de los métodos y las ideas necesarias para organizar y describir datos utilizando gráficos y resumen numéricos. También tenemos, por último, la inferencia estadística, que va más allá de los datos disponibles y obtiene conclusiones sobre un universo más amplio, teniendo en cuenta la omnipresencia de la variedad en algunas conclusiones sobre los datos. Ya. Aquí tenemos sobre lo que son los tipos de estadística. El primer punto tenemos como la estadística descriptiva, que es debido a la naturaleza variable del mundo que nos rodea, es necesario la comprensión de la estadística. Ya. La descriptiva, debido a no, la estadística inferencial es entender el esquema descriptivo, también te permite comprender qué es la estadística inferencial, pues se trata de llevar la observación al siguiente nivel y generaliza más de allá conjuntos limitados de información. Ya. Tenemos también la estadística paramétrica. La estadística paramétrica se basa en un supuesto de distribución de la población que tiene a ser normal. Por lo tanto, también tendrá más exclusividad y será más confiable, pues permitirá que nuestra hipótesis tenga aceptación o un rechazo. Y por último, tenemos la estadística no paramétrica. Luego de dar varias definiciones de esta importante ciencia, la estadística no paramétrica son las pruebas que nos admiten una distribución de probabilidad para los datos y que requieren de menos supuestos. Ya. Aquí tenemos también algunos elementos sobre sobre la estadística. Como por ejemplo tenemos lo que es la población, que es un conjunto de elementos que forman parte de un estudio. Puede ser una población finita o infinita. También tenemos el individuo. Cada unidad estadística se compone por la población. Tenemos la muestra, que es la representación de la población a través de un grupo. Tenemos el parámetro, que son características medibles de una población. El valor, que son distintos resultados que se obtienen en un estudio estadístico. Por ejemplo, un dado que puede darse de 6 valores por cada cara que tiene. Tenemos el dato, que son valores que se han obtenido al realizar el estudio. Se puede dar un ejemplo de si tiro un dado 4 veces, puedo obtener 4 datos, que sería como 3, 6, 1 y 4. La variable, esta es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse o observar. Ya, la variable se clasifica en algunos datos, como la variable cualitativa nominales, que son los que cuando no es posible hacer medidas numéricas, son susceptibles de clasificación. También está la que es la variable cuantitativa continuas, que son aquellas que teóricamente pueden tomar cualquier valor en una escala de medidas, y ya sea entero o fraccionario. La variable cuantitativa discreta es aquella que puede asumir solo ciertos valores, como los números enteros. Y por último, la variable escalar, que será una variable cuando se pueda asumir sus resultados en medidas numéricas. También tenemos el censo, que es el estudio de toda una población. Tenemos el experimento, que es la actividad planificativa, con cuyos resultados pueden obtener un conjunto de datos. Y por último tenemos el muestreo, que es el proceso mediante el cual obtenemos muestras sobre algún análisis que se ha dado. Yo les hablaré sobre las distribuciones de variables aleatorias discretas. La siguiente, compañera.
¿Qué son? Son una distribución discreta que describen la probabilidad de ocurrencias de cada valor de una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria que tiene valor constable, tales como una lista de enteros no negativos. Y también tienen una distribución de probabilidades discreta a cada valor posible, a la variable aleatoria, que pueden estar asociados con una probabilidad distinta de cero. Por lo tanto, una distribución de probabilidades discretas suele representarse en forma tabular. Aquí, como podemos decir que una variable aleatoria X es discreta si se toma valores en un conjunto numerable, es decir, el rango de X, al cual denotaremos con Rx un conjunto numerosos. Por ejemplo, ahí les daré un ejemplo que supongamos que lanzamos 2 dados y definimos la variable aleatoria X como X es igual al máximo de las caras cuando se lanzan los dados. Entonces, su rango es XR es igual 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Y también se observan que en este caso el espacio muestral consta de 36 elementos, que son las combinaciones al lanzar los 2 dados y el rango de la variable aleatoria. Son los enteros de 1 a 6. Con esto tenemos que el listado de las probabilidades. Las variables aleatorias discretas. Sea X una variable aleatoria discreta, definimos la función de probabilidades de X como, ahí tenemos una variable. Observamos que si Rx es igual a X1, X2 o X3 infinitamente, entonces la función de probabilidades F, ahí está un resultado, donde Px es igual a X es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor, es decir, la función de probabilidades asociada a cada valor de la variable aleatoria a su probabilidad. Ahí tenemos un ejemplo de las probabilidades. En un ejemplo de la gráfica de distribución, dice, con una distribución discreta, a diferencia de una distribución continua, usted puede calcular la probabilidad de X sea exactamente igual al valor, a algún valor. Por ejemplo, puede utilizar la distribución discreta a Poisson para describir el número de quejas del cliente en un día. Supongamos que el número de promedio de quejas por el día y 10 y usted desea saber la probabilidad de recibir 5,10 y 15 quejas al cliente en un día. Ahí tenemos un ejemplo en la gráfica, que las barras sombreadas en este ejemplo representan el número de ocurrencias cuando las quejas diarias de los clientes son de 15 o más. La altura de las barras suman 0,08346, por lo tanto, la probabilidad de que el número de llamados por día sea 15 o más de 8,35%. Gracias. A ver, señorita Abril, ¿qué importancia tiene la estadística dentro de los perfiles profesionales? Bueno, la estadística en sí tiene como importancia para obtener valores. Les ayuda a obtener valores y así poder calcular sobre, este, o sea, Es obtener valores y, de situaciones con las que existan trabajos o procesos en cada perfil profesional. Hablemos dentro del área de petróleos, por ejemplo. Hablemos dentro del área bancaria. O hablemos de lo que ustedes acaban de manifestar del asunto de las quejas, que pueden ser quejas telefónicas. O sea, la estadística es una herramienta letal en todos los perfiles profesionales, en todo, en todo. Desde que usted nace hasta que usted muere, la estadística está presente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dice usted, señorita? Señorita Vera Abril, alegría.
al respecto? Yo creo que sí, sería así. ¿Verdad que la estadística está en todo? Claro, Absolutamente en todo. Si usted es una persona ordenada, si usted es como estudiante, usted puede tener su cuadro estadístico, ¿sí? De cada asignatura, ir anotando sus notas de cada parcial, ir anotando las tareas que usted entregó, tareas que no entregó, y puede usted calcular su rendimiento durante el semestre de estudios, en qué materia estuvo floja, en qué materia estuvo muy bien, ¿sí? En todo, en absolutamente todo, en el hogar, en donde sea. Está la estadística, es de suma importancia. A ver, señorita Abril, ¿cuáles son los elementos de la estadística? Rapidito. Ya, los elementos de la estadística tenemos lo que es la población, muestra, el individuo, parámetro, valor, la variable, el censo y el experimento. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las 4 etapas de la estadística? Señorita, está la estadística descriptiva, la estadística diferencial, estadística paramétrica y estadística no paramétrica. no, yo le estoy preguntando las etapas. Las etapas. Las etapas podrían ser la recopilación de datos, la organización de la información, presentación y tabulación y análisis de resultados. Esas son las 4 etapas de la estadística. Bueno, ¿sobre cuánto era este trabajo, jóvenes? Solo había enviado, nunca nos mencionó calificación. No les dije sobre cuánto era. Si no me equivoco, parece No, que era 1,75, algo así, no me acuerdo muy bien. Sobre 1,75, licenciado. no, nunca nos mencionó. Ya, listo. En la parte donde se iba a subir el deber, ahí decía que la tarea será calificada en eso y la exposición, algo así. Sí, 1,75. sí, 1,75 está. Listo. Siguiente grupo. A ver. Ya va, licenciado, ya le comparto. Grupo número 2 son el que sigue, ¿no? Grupo número 2. ¿Quiénes conforman ese grupo? Persona Ceballos, Justin Cornejo y Jessica. Varios. ¿Quién más? Justin Cornejo Justin Cornejo. y Jessica Chillán. 2 nomás son, ¿no? Tres Tres nomás. dicen Jessica Chillagana. Híjole, con 4 presentaciones. Veamos qué dice. Una carátula. Veamos qué dice. Listo. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, integrantes Brian Ceballos, Justin Cornejo y Jessica Chiagana. Nosotros le vamos a hablar sobre las distribuciones de variables aleatorias continuas.
Las distribuciones de la probabilidad de una variable aleatoria continua está representada por una curva de densidad de probabilidad. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles, conocido como el rango, que es infinito y no se puede contar. Para nuestro ejemplo de la tabla de zapatos, esto significa la mejor tabla de zapatos de una en unidades más pequeñas como décimas y centésimas. Como pueden ver, abajo están las imágenes. Profe, pero un ratito que no puedo poner la pantalla en grande, completa. Ya, ahí voy yo. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles, conocido como el rango, que es infinito y no se puede contar. Para nuestro ejemplo se detalla de zapatos esto. A ver, no se ve, no se ve. Eso significa L. No le muevas. Habilite la edición. Sí, eso va a decirle. Sí, pues no te deja hacer en grande. Justin. Aplasta donde pone habilitar edición. Ahí sí, acércalo un poquito. Pulse la copa. La copita que está ahí. Ahí un poquito más arriba. Eso. Ya, ahí sí. Usaremos estas curvas suaves para representar las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas. Ahora considera otra variable aleatoria x es igual a la longitud del pie de los machos adultos. A diferencia del tamaño del zapato, esta variable no se limita a valores distintos y separados, ya que las longitudes de los pies pueden tomar cualquier valor sobre un rango continuo de posibilidades, por lo que no podemos representar esta variable con un histograma de probabilidad o una tabla. Tal y aquí como está en el ejemplo. Como pide aquí dice que usamos una curva suave para montar. Tal como está, pues dice que el total del área es igual a 1. Ya, en el segundo ejemplo de longitud del pie, si nuestro intervalo de interés está entre 10 y 12, marcado en un rojo abajo, me gustaría saber si el pie sería entre 10 y si menor que x y menor que 12. La probabilidad de que un macho elegido aleatoriamente tenga una longitud de pie entre 10 y 12 pulgadas, tendremos que encontrar que el área por encima de nuestro intervalo de interés sea de 10-12 y por debajo de nuestra curva de densidad sombreada en azul. Tabla de distribución de frecuencias y polígono de frecuencia. Una tabla de distribución de frecuencias es una forma de organizar datos en categorías junto con el recuento de ocurrencias en cada categoría. Por ejemplo, si estás analizando las edades de un grupo de personas, podrías crear una tabla de frecuencia que enumere cada rango de edades, por ejemplo, 0, 10, 11, 20, 21, 30, etc. ¿Y cuántas personas caen en cada rango? Eh, el polígono de frecuencia es un gráfico que se utiliza para representar visualmente una distribución de frecuencia. En el eje horizontal se representan las categorías, por ejemplo, los rangos de edades
y el eje vertical se representa la frecuencia, el reencuentro de ocurrencias. Luego se trazan puntos sobre el eje horizontal en el centro de cada categoría, con una altura correspondiente a la frecuencia de esa categoría. Finalmente, se conectan los puntos con líneas rectas para formar el polígono. Ambos de la tabla de distribución de frecuencias y el polígono de frecuencia son herramientas útiles para resumir y visualizar datos de manera clara y concisa. Y ahí tenemos unas imágenes en ejemplo. Muchas gracias. Jóvenes, ¿ustedes están seguros que se merecen unos 75 con esas 3 presentaciones que hacen? Yo les dije, mínimo 12 presentaciones, máximo 15. Ustedes tenían que ampliarse, extenderse. Por ejemplo, de las curvas esas, tenían que hacerme por lo menos un ejercicio y los ejercicios son bien facilitos. De lo que usted acaba de hablar también son fáciles hacer un problemita y explicar todo lo que se está diciendo aquí. No me dicen nada. Leen aquí apenitas y dicen, ahí están esos cuadros. Y son 3, ¿ah? Eso ni un solo compañero. Yo, haciendo solito el trabajo, yo no me hubiese atrevido a presentar 3 presentaciones. Haciendo solito, ojo, ¿ah? Peor entre 4. Peor entre 3, digamos. 0,50 tienen jóvenes. ¿Con cuánto tiempo que se les da? Parece que no tienen ganas de investigar, de prepararse. De las curvas esas del segundo compañero que expuso, hay problemas sencillitos de demostrar. Y de los histogramas que presentó el compañero también, sencillito de demostrar eso, indicando punto por punto. Pero no dice nada. Siguiente grupo, jóvenes. Le presento, licenciado. Se les forza, jóvenes, ¿ah? Yo me asusto cuando ya vi 4 presentaciones entre 3 compañeros. No puede ser. Grupo número 3. A ver, ¿cuántos Hola, compañeros buenos hay? días. Espérense un Sí. ratito, les anoto. De Espinosa, ¿quién más? Ismael Mazabanda. Y Valentina Monserrat. Listo. Bueno, buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros, el grupo número 3, le vamos a explicar lo que son los números aleatorios y la generación de los números aleatorios. Ay, no sé. Los números aleatorios. Ahí se me traba la computadora. Bien, nos dice que los números aleatorios son números que se obtienen como un producto al azar, por lo que no dependen de otro número. En el caso de una suma donde el número 5 puede venir motivado de la suma de un número 2 y un 3.
Debemos recordar que al azar hace una referencia a todos aquellos cuyas causas no siguen unas pautas definidas. Por ello, como ejemplo de la suma, hablamos de un número que se obtiene sin una causa aparente o una pauta definida. Un ejemplo de número aleatorio es el que se obtiene al azar un dado en un juego de mesa. Su resultado, como sabemos, no depende de una multiplicación o una suma. Por ejemplo, pues depende del azar de la forma en la que caiga el dado. Nos dice que existen dos tipos principales de números aleatorios. Los números aleatorios verdaderos son aquellos que se generan a partir de fuentes físicas de aleatoriedad, como el ruido atmosférico, la degradación de isótopos radiactivos, el movimiento caótico de partículas subatómicas. Estas fuentes son inherentemente impredecibles y proporcionan números aleatorios sin ningún sesgo. También tenemos lo que son los números pseudoaleatorios. Nos dicen que son aquellos que se generan a través de algoritmos matemáticos deterministas, aunque estos números no son verdaderamente aleatorios. Su secuencia es imprescindible en la práctica y se considera lo suficientemente aleatorios para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, se conocen los detalles del algoritmo y la semilla inicial utilizada. Es posible predecir la secuencia de los números generados. Los generadores de números pseudoaleatorios utilizan una semilla inicial para el algoritmo y generar la secuencia de los números. Si se utiliza la misma semilla, se obtendrá la misma secuencia de números cada vez. Por lo tanto, nos dice que es importante utilizar una semilla única y difícil de predecir para garantizar la aleatoriedad en la generación de números. Importancia. Los números aleatorios juegan un papel muy importante en varios campos, incluyendo la estadística, la criptografía, la simulación y la investigación científica. A continuación, les vamos a presentar algunas de las áreas claves en las que los números aleatorios son importantes, como por ejemplo la estadística. Los números aleatorios se utilizan en la generación de muestras aleatorias, que son esenciales para realizar inferencias estadísticas. Se utilizan para seleccionar una muestra representativa de una población o lo que permite obtener conclusiones válidas sobre la población general. Criptografía. La generación de claves criptográficas seguras se basan en números aleatorios. La fortaleza de un sistema criptográfico depende en gran medida de la calidad y la imprevisibilidad de los números aleatorios utilizando en la generación de claves. Simulación. Los números aleatorios se utilizan en la simulación de eventos y procesos en varias áreas, como la física, la ingeniería, la economía y la biología. Estos números se utilizan para modelar situaciones de la vida real, generar resultados que se asemejan a los observados en la realidad. Investigación científica. En campos como la física de partículas y la cosmología, los números aleatorios se utilizan para generar datos simulados que sirven como base para la comparación y validación de modelos teóricos. También se utilizan en estudios aleatorizados y controlados para evaluar la eficacia de tratamientos. Juegos de azar. En los juegos de azar, los números aleatorios se utilizan para determinar los resultados impredecibles y equitativos del juego. Estos números aseguran que las posibilidades de ganar o perder sean aleatorios sin riesgo. Su importancia radica en su capacidad para generar resultados impredecibles y equitativos, lo que permite realizar análisis válidos y tomar decisiones informadas que en diferentes contextos. Tenemos lo que es la generación de los números aleatorios. Nos dice que la generación de los números aleatorios es un proceso para generar una secuencia de números que no tienen un patrón o secuencia precedible.
Estos números se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo los juegos al azar, las simulaciones, el muestreo estadístico y la criptografía. Los números elegidos al azar son útiles en diversas aplicaciones, entre las cuales podemos mencionar. Lo que son los generadores comerciales lineales es uno de los métodos más comunes y se basa en una fórmula matemática para generar los números pseudo-aleatorios. Los generadores basados en eventos los números elegidos al azar son útiles en diversas aplicaciones, entre las cuales tenemos lo que son la simulación o métodos de Monte de Carlo. La simulación o los métodos de Monte de Carlo nos dice que son técnicas utilizadas en las estadísticas, matemáticas y la ciencia de la computación. De esta manera, para poder evaluar los métodos complejos y realizar estimaciones numéricas precisas. La simulación consiste en crear un modelo o sistema artificial que imita el comportamiento de un sistema real para obtener información de un desempeño o comportamiento futuro. Utiliza datos y parámetros de entradas para generar resultados probabilísticos que se asemejan a los resultados en la realidad. También tenemos lo que es el muestreo. El muestreo nos dice que es con el fin de seleccionar una submuestra de una población. El análisis numérico. Algunas técnicas para resolver problemas de análisis numéricos complejos han sido desarrolladas usando números aleatorios. La programación. La generación de valores aleatorios pueden ser utilizadas para poner a prueba la efectividad de un algoritmo. También son útiles en la criptología. Métodos de generación de números aleatorios. Método del tiempo. Utiliza el tiempo como semilla para generar números aleatorios. Se obtiene un número basado en la hora, los minutos, los segundos o milisegundos actuales. Método de semilla. Se utiliza un valor inicial llamado semilla para generar una secuencia de números pseudoaleatorios. La semilla puede ser ingresada por el usuario o puede ser generada utilizando algún valor único como el tiempo actual. Método de congruencia lineal. Utiliza una fórmula matemática para generar números pseudoaleatorios. La fórmula utiliza una serie de multiplicaciones y sumas para generar una secuencia de números que aparecen ser aleatorios. Método del caos. Utiliza ecuaciones no lineales y sistemas dinámicos caóticos para generar números peso, peso, pseudo-aleatorios. Estos sistemas son altamente sensibles a las condiciones iniciales, lo que hace que pequeños cambios en la entrada generen números completamente diferentes. Método de generadores de números aleatorios físicos. Esta se basa en eventos físicos impredecibles como el ruido térmico o el tiempo de llegada de partículas radioactivas para generar secuencias de números aleatorios genuinos. Tenemos también lo que son los tipos de generación de números aleatorios. Los generadores comerciales lineales. Es uno de los métodos más comunes y se basa en una fórmula matemática para poder generar números pseudo-aleatorios. Estos generadores utilizan una semilla inicial y una función lineal para generar una secuencia de números. También tenemos lo que es la generación basada en eventos aleatorios. Estos generadores utilizan eventos o fenómenos aleatorios del mundo real para poder generar los números aleatorios. Por ejemplo, el ruido atmosférico o el tiempo entre clics de un ratón puede utilizarse como fuente de aleatoriedad. Los generadores criptográficos.
Estos generadores utilizan algoritmos criptográficos para generar números aleatorios. Este tipo de generadores nos garantiza una alta calidad de aleatoriedad y son utilizados en aplicaciones donde la seguridad es fundamental, como la generación de claves criptográficas. Por otro lado, también tenemos lo que es la generación de números aleatorios físicos. Estos generadores nos dice que aprovechan los fenómenos físicos aleatorios para generar los números aleatorios. Por ejemplo, sería la fluctuación de la señal de ruido térmico en un diodo puede utilizarse como fuente de aleatoriedad. También tenemos lo que es la generación de números aleatorios híbridos. Estos generadores combinan diferentes métodos para poder generar los números aleatorios. Por ejemplo, pueden combinar un generador criptográfico con una fuente de eventos aleatorios para obtener una mayor calidad de aleatoriedad. Los generadores de números pseudo-aleatorios. Estos generadores utilizan algoritmos para generar secuencias de números que parecen ser aleatorios, pero nos dice que en realidad son deterministas. Estos algoritmos utilizan una semilla inicial y generan números en base a esa semilla. Si se conoce la semilla, es posible producir la secuencia de números generados. Nos dice que también es importante tener en cuenta que aunque estos métodos son considerados aleatorios, en realidad generan los números pseudoaleatorios, es decir, los números que son deterministas, pero que tienen propiedades estadísticas similares a los números de aleatoriedad. Ya, en conclusiones, los números aleatorios son una secuencia de números generados de forma indispensable sin un patrón discernible. Son ampliamente utilizados en campos como la estadística, la criptografía, la simulación de procesos y en la programación de web. La generación de números aleatorios se realiza a través de algoritmos matemáticos o dispositivos físicos que producen valores que son lo más cercanos posibles a la verdadera aleatoriedad. Es importante seguir buenas prácticas en la generación de números aleatorios para garantizar la seguridad y precisión de los números de resultados. En general, los números aleatorios son una herramienta fundamental en diversas disciplinas y en su correcta generación se utilizan, es esencial para obtener resultados fiables y procesos en diferentes aplicaciones. Muy bien. A ver, unas preguntas jóvenes. Rapidito me contestan. ¿Qué es un número aleatorio? Son números que se obtienen como producto del azar, por lo que no depende de algún otro número. Bien. ¿Dónde se aplican los números aleatorios? Para la compañera Espinosa, rapidito. Nos dice que los números aleatorios se puede aplicar tanto en la estadística, en una investigación científica y en los juegos al azar, y también puede ser aplicada en una criptografía. Ya. Para la compañera Montserrat. ¿Qué se entiende por programación? Rapidito. Ya. Es la acción de Listo, crear programas jóvenes. a través del desarrollo de un código. Ujú. Listo. Vamos por el grupo número 4. Estos trabajos ya me subieron a la plataforma. Deben haber subido ya. Dice,
¿Está listo el grupo número 4? Sí, le dicen. Ya. ¿Quiénes conforman? A ver, déjenme ahí un ratito. Murió. Paredes. Y Alicia Power. Listo. Habilidades de desarrollo del pensamiento. ¿Qué les tocó a ustedes? Apenas tienen 7 presentaciones más uno. Veamos qué dice. Ya, buenos días, licenciada y compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre la validación de las variables aleatorias. La validación de las variables aleatorias es un proceso importante en la estadística y la ciencia de datos para cuantificar la incertidumbre introducida por la aleatoriedad. Las variables aleatorias son el resultado numérico de procesos aleatorios y se pueden describir matemáticamente. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria describe cómo se distribuyen las probabilidades de los diferentes valores que puede tomar. Este proceso es esencial para garantizar la fiabilidad y la validez de los resultados obtenidos a partir de datos aleatorios y para realizar inferencias precisas basadas en estos datos. La validación de variables aleatorias puede implicar varios aspectos como No hay audio. Dicen, no sé qué pasa con mis compañeras, creo que están con problemas del audio, así que yo mismo lo voy a leer. Bueno, está en distribución. Se verifica si las variables aleatorias siguen una distribución específica, como la distribución normal, la distribución de Poisson, la distribución exponencial, entre otros. Esto se realiza utilizando métodos estadísticos como pruebas de bondad de ajuste. Propiedades estadísticas. Se examinan propiedades estadísticas importantes como la media, la varianza, la simetría y la kurtosis. Estas propiedades proporcionan información sobre la tendencia central, la dispersión y la forma de la distribución de datos. Independencia y correlación. Se evalúa si las variables aleatorias son independientes entre sí o si tienen algún tipo de correlación. Esto es crucial para comprender las relaciones entre diferentes variables en un conjunto de datos. Normalidad. Se realiza un análisis para determinar si las variables aleatorias siguen una distribución normal. La normalidad es una suposición común en muchos métodos estadísticos. Es importante para aplicar correctamente ciertas pruebas y procedimientos estadísticos. Las pruebas estadísticas se utilizan pruebas estadísticas específicas para validar las variables aleatorias, como la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad, la prueba de Kolmogorov-Smirnov para pruebas de bondad de ajuste, entre otras. Y ahí pueden ver un ejemplo de la validación de datos en Excel.
Flojo también. Flojísimo el trabajo para 3 personas. Cuando no merita, no hago preguntas. Y este grupo, jóvenes, yo espero que no, ustedes en carrera no vayan a hacer quedar mal. Y ya van 2 grupos, ¿ah? Si se les dice clarito, mínimo unas 5 es para que se extiendan más, den criterios propios y avancen un poquito más, se extiendan en la investigación, con gráficos, con ejemplos, con ejercicios. Los ejercicios no son como es difícil. Esta estadística de investigación, eh, por lo menos necesita conceptos más detallados. Y los ejercicios, por ejemplo, del tema este de aleatoriedad, son sencillísimos, pero no lo exponen. ¿Sí? Entonces, un trabajo que se les envíe y hagan una defensa, como Dios manda, no van a pasar más con 3 presentaciones y en grupo de 3 compañeros. Una presentación. No sé, espero que allí en carrera los que avancen a pasar no hagan quedar mal hoy. A ver, ¿quiénes siguen? Grupo número 5. Ya le presento, Liz. A ver, déjenme ver, les pongo los nombres. Déjenme primero les anoto. Davis, Leonel, Punina, Quispe. Son solo 2, ¿no? Sí, Punina y Erika Pasto. A ver, veamos qué han hecho los jóvenes. ya, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Yo le voy a presentar sobre medidas de tendencia central para datos agrupados. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Cuando los datos están agrupados intervalos, calcular la medida de tendencia central requiere un enfoque ligeramente diferente al de estos datos no agrupados. Aquí están algunas medidas comunes de tendencia central para datos agrupados. Medida aritmética. Para calcular la medida de los datos agrupados se utiliza la fórmula x igual a e sobre x y por fi sobre n. Mediana. Para encontrar la mediana de datos agrupados se utiliza la fórmula ME igual a LI más N sobre 2 FI menos 1 sobre FI por A. Moda. En datos agrupados, la moda es la clase con la frecuencia más alta. Metodologías activas. Las metodologías activas en enfoques educativos que involucran los estudiantes de manera activa en el proceso de aprendizaje. En algunos de estas metodologías incluyen aprendizaje básico en problemas ABP. Los estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas del mundo real, lo que fomenta el pensamiento crítico y la colaboración. Aprendizaje
cooperativo. Los estudiantes trabajan juntos en grupos pequeños para lograr objetivos comunes. Esto promueve el trabajo en equipo y habilidades sociales. Aprendizaje basado en proyectos ABP. Los estudiantes investigan y crean proyectos eh, sobre los temas de interés que se les permite aplicar el conocimiento de manera práctica y desarrollar habilidades de investigación y presentación. Error dramático. Error didáctico, perdón. El didáctico se refiere a los errores que cometen los profesores o el sistema educativo en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Puede incluir, uno, errores conceptuales cuando un maestro tiene una comprensión incorrecta de un concepto y por lo tanto enseña la información incorrecta a los estudiantes. Falta de adaptación, cuando el método de enseñanza no se adapta al sitio de aprendizaje de los estudiantes, lo que dificulta su comprensión. 3. Falta de claridad, cuando el maestro no explica claramente un concepto, lo que lleva a confusiones entre los estudiantes. Enseñanza creativa. La enseñanza creativa implica el uso de métodos inva- innovadores y creativos para involucrar, perdón, a los estudiantes en el proceso de es- estas estrategias incluyen uso de tecnología integral, herramientas tecnológicas como aplicaciones interactivas, simuladores y pizarras digitales en el aula para hacer el aprendizaje que sea más interactivo y atractivo. 2. Aprendizaje experiencial, permitir a los estudiantes aprender a través de las experiencias prácticas y actividades que se involucren en todos sus sentidos. 3. Arte y creatividad. En esto vamos a incorporar las actividades artísticas como dibujo, música, teatro, etcétera, para ayudar a los estudiantes a expresar sus ideas y comprender sus conceptos de manera más profunda. A continuación, mi compañera. Compañera Erika, siga. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Metodologías activas. Comprensión conceptual. Simulaciones. Crear una simulación con datos agrupados donde los estudiantes pueden explorar y calcular las medidas de tendencia central de forma interactiva. Recursos didácticos, juegos de mesa. Diseñar un juego de mesa que se use datos agrupados para que los estudiantes practiquen el cálculo de la medida de la media, mediana y moda. Aplicación práctica. Debate. Organizar un debate sobre las ventajas y desventajas de cada medida de tendencia central en diferentes contextos. Proyectos de investigación. Encarga a los estudiantes un proyecto de investigación que apliquen las medidas de tendencia central a un problema real. Es importante tener en cuenta tres cosas al enseñar medidas de tendencia central para datos agrupados. Error didáctico. Es común enseñar las fórmulas de la media, mediana y moda para datos agrupados sin explicar su significado o cómo interpretarlo en un contexto real. Enfatizar la memorización. Se suele enfocar la enseñanza de la memorización de las fórmulas y pasos para calcular las medidas de tendencia central, sin desarrollar la comprensión de su utilidad y limitaciones. Uso limitado de ejemplos. La enseñanza se basa en ejemplos simples y poco relevantes para la vida real, lo que dificulta la conexión entre la teoría y la práctica. Falta de recursos didácticos. Escasez de materiales y actividades que hagan de aprendizaje una experiencia atractiva y significativa.
Gracias, Lisa. Ya, acaban. Ya. Ahora vamos haciéndoles unas preguntas a ver si dan o no dan. Denme un ejemplo de moda. Hola. Eh, Sería un ejemplo de que el número que se repite más veces. Pero tiene que estar seguro de lo que dice. Lo que usted está diciendo es verdad. Deme otro ejemplo, aparte de números. A la compañera. Una pregunta demasiado sencilla. La moda se encuentra en conjunto de números, se podría decir de 2, 3, 5, 5, 7, 9. Así sucesivamente dicen que se aparecen una vez cada uno. No. Mi compañero dijo algo real. Si esa pregunta es sencilla, no me pueden contestar. Veamos qué dice esto. ¿Qué es la media, la mediana y la moda para datos agrupados? Verá La que estoy media es preguntando lo que ustedes están diciendo. la media es la media aritmética de un conjunto de valores numéricos. La mediana es el valor medio de un conjunto y la moda representa el valor más común dentro de conjuntos de datos que están. Deme un ejemplo de un conjunto de datos donde que la moda esté de moda. Son los valores que se repiten. No hablemos de números, hablemos de colores. Por ejemplo, ustedes ya van a ir a El, carrera. Muchos compañeros van a ir vestidos de negro, con, qué sé yo, con una casaca negra, un suéter negro, una chompa negra. Otros van a ir con rojos, otros van a ir con café, otros van a ir con plomo. Entonces usted ve ahí la moda. Entre 30 estudiantes, el color que más abunda o que está más frecuente es el color rojo, vamos a suponer. De los 30 estudiantes hay 5 compañeros que están vestidos de rojo, qué sé yo, con suéter rojo. Ahí estamos hablando de moda. Lo que yo quiero es que entiendan lo que suben ustedes a la plataforma o lo que presentan en las diapositivas, diapositivas. Suben y no saben lo que a veces muchos ni saben lo que están subiendo. ¿Listo? Quedemos ahí, jóvenes. Continuamos el día viernes, acabamos con ustedes. Espero que el grupo que les queda, ya con la experiencia que tuvieron hoy, no me vayan a sumar con 3 presentaciones, ¿ah? Los temas son bastante extensos. Hagan ejemplos. Y los ejemplos no son difíciles, joven. No son para nada difíciles, porque recién esta es la estadística básica. Esta estadística se enseña en los colegios. En cuarto, quinto curso enseñan esta estadística que están ustedes viendo. Si ustedes entran a YouTube, se van a asustar. Ve, es todo bien sencillo. Esto ha sido de presentarle, de explicarle esto y ya estábamos asegurados con un punto. Pero no investigan. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Dice, ¿Cuántos grupos quedan? Parece que están hasta 5. Unos 3 más han de quedar.
Dice, Dígame. no sé si nos podría habilitar la tarea de la semana 12 para enviarle el trabajo. Ya está habilitada, ya se ha cerrado también. Sí, por eso es que no podemos mandar al tiempo el trabajo. Eso quería decir el día viernes, pero como hubo la reunión de la capacitación, ya no le dije nada. ¿Cuántos No sé si están en podría. el mismo problema? ¿Solo usted? Yo imagino que solo nuestro grupo nomás. No sé si están los demás. ¿Cuántos grupos eran de ustedes que quedó establecido, jóvenes? 8 grupos. 8. Faltarían 3. Sí, 3 grupos. Sí. Espero que esos 3 se pongan pilas, ¿ah? Se confían demasiado. ¿Para qué semana estaba ese trabajo, joven? ¿Está en la semana 13? Semana 12. Es el de ahorita de la exposición. Mm, pues, estarán pilas, jóvenes, verán que a las 10, a las 11:30 se habilita un test. Y dice, disculpe por si acaso, no sé si podríamos volver a exponer otra vez para el viernes. Al otro grupo también. Pero hagan una bonita investigación. Ahí tienen ¿Cuáles son la los curva, testes? esta se me ve el nombre. Las curvas, hay unos ejercicios, pero recontra fáciles. Ustedes van a ir explicando la parte izquierda, la derecha, todo. Pero no se ponen pilas. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Sí, pues le decía, licencia, si podemos ya exponerle otra vez para este Hay viernes. 2 grupos que están mal. Yo les puse ya por la presentación 0.50. Pero si quieren mejorar por mí, no hay problema. Pero hágalo bien. O sea, no me haga que me arrepientan. Los otros grupos también están más o menos así. Más o menos nomás, pero bueno. Dicen, disculpe una pregunta. El grupo de Ceballos está mal. Y el grupo de Muyo. Esos 2 grupos están de llorar. Esos Listo, ya entonces, les voy a dar chance para el día viernes, pero hagan bien un trabajito. No les estoy pidiendo que me hagan 30, 40 presentaciones. Hagan por lo menos unas 12 y explícito y con ejemplos. Ejemplos del histograma no es cosa del otro mundo, jóvenes. Es para reírse. Ustedes entran a YouTube, ponen histograma de frecuencias ahí y van a reírse, tiene un ejemplito y van explicando. Qué bonito, por lo menos se han molestado. Agarran, ponen un poco de teoría, me mandan un ejemplo, no dicen nada y ya dicen es trabajo de investigación. No es así, jóvenes. Ustedes son del paralelo de... Todos les doy la mano yo. Pero ustedes deben ponerse pilas. Y no se confíen, nunca sean confiados. Por confiados, marcan. En la semana 12 dice no. sí, licencia. Confirme. Sí, Videos de clases, tareas, semana 12. Intentos 20. Tarea o test. Esto es test. Semana 12 me dijeron no. sí, licencia. Tarea Dice, semana 2. una pregunta. Dígame. ¿Y las personas que ya pusimos, dónde podemos ver la nota?
o usted la va a subir al sistema. No, esta nota tengo ya de subir con ustedes el día jueves, el día viernes. Si no Ah, se ya, preocupen. ya, Licen, gracias. Pero vuelvo y les repito, a los otros ya por lo que hicieron algo, les puse, pero les falta, a todos les falta, verán. Tienen que mejorar, oiga. Sí, sí, entonces no sé si nos podría habilitar para el día viernes para Sí, déjenme igual ya ver pues, los mejorar las envíos. diapositivas. Semana 12. Estarán atentos, déjenme ver. Semana 12. Tarea de la semana 12. Listo, editar ajustes. La tarea ha sido de entregarme el 14. Ahora le vamos a poner 19. Fecha de entrega 19. Y me suben, tienen 5 minutos para subir. ¿Están ahí? Sí, Licen. Continuamos ahora. Pongámosle las 11. 11 y 19. 19 de febrero. Le hice una pregunta. Dígame. ¿Solo puedes subir uno por grupo o los que están en el grupo también? No le entiendo. Entrega el 11. ¿La tarea subimos la cabeza del grupo o No, todos, suban Licen? todos, suban todos. Listo. Ya está, joven. Suba la tarea. Ya, listo, Licen, gracias. Ya. Les dejo, la prueba tienen en 3 minutos, jóvenes, pilas. No se irán, se está grabando la clase.
Cristian, disculpe, ¿de test de qué semana es? De la semana 14.
¿Listo, jóvenes? ¿Cómo les fue? Más o menos, listo. Muy bien. Nos estamos viendo el día viernes, Dios mediante. Cuídense. Que la vea bien, Licen, gracias. Hasta luego, pase bien, Lice. Ya.